Muy buenos días, estamos en nuestro curso de Introducción a la Programación. En la sesión de hoy vamos a trabajar con ejercicios de la guía y vamos a resolverlo. Estamos trabajando en programación en Java con estructuras condicionales. Y el problema de la guía que estamos resolviendo es el ejercicio número 2 de la guía. Yo lo tengo copiado acá. Es el ejercicio 2, lo voy a poner acá. El 1 está de práctico para ustedes para que lo trabajen en el resto de la jornada. Y el problema dice así: escribe un programa Java que lea un número de 1 a 7 que representa un día de la semana, donde 1 es domingo, y despliegue el nombre del día. Si el número está fuera de rango, deberá indicarlo con un mensaje apropiado. Antes de programar en Java, es importante hacer un análisis del problema. ¿Y en qué consiste este análisis? El análisis consiste en identificar con claridad cuál es la entrada que necesita el programa que vamos a hacer, cuál es la salida que se espera, dada esa entrada, y cuál es el proceso que permite transformar los datos de entrada en la información de salida. Esa es la idea general. Y en este caso particular, en este problema, la entrada es un número, ya que va a ser un valor entero en el rango de 1 a 7. La salida es el nombre, ¿ya?, del día de la semana. Esa es la salida. El proceso lo vamos a resolver con un según, que es la estructura más apropiada en este caso. Y sería un programa, un según más o menos como esto. Este no está completo, por eso los puntos suspensivos, pero la idea es esta, se entiende, ¿no? Si es 1, si número es 1, escribimos domingo. Si número es 2, escribimos lunes. Si es 3, escribimos martes y así sucesivamente hasta 7. Si es 7, escribimos sábado. Y de otro modo, escribimos error. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice ahí al final? Dice, si el número está fuera de rango, deberá indicarlo con un mensaje apropiado. Muy bien. Vamos a poner algo más apropiado, porque error es muy general. Error, el número debe estar en el rango de 1 a 7. Ya, ¿cómo lo programamos esto en Java? Lo primero es recordar que para crear un programa en Java tenemos que hacerlo enmarcado en una clase, ¿no? Ahí está la clase, se llama public class guía 2EJ2, ¿ya? Y ese es el mismo nombre del archivo, guía 2 EJ2.java. Es importante el punto Java porque así el editor reconoce la sintaxis del lenguaje y pone los colores adecuados. Entonces, ponemos public class, nombre de la clase, abrimos llave, cerramos llave, es obligatorio abrir y cerrar llave, y dentro de este bloque de la clase va un método llamado main. Y este siempre es igual, public static void main, string corchete args, y aquí va nuestro programa. ¿Ya? Bueno, ahora que tenemos el análisis hecho, podemos empezar a programar con más seguridad. En este caso, lo primero que hacemos al pasar el algoritmo, este análisis al programa, es obtener la entrada. Vamos a la parte de entrada de nuestro análisis, dice número, solamente hay un valor que tenemos que leer y eso es lo que vamos a hacer. Como hay lectura, lo primero es crear un escáner. Vamos a usar escáner, por lo tanto hay que importarlo. Import java.util.scanner. Importamos el escáner, ahora ya lo podemos usar, sería scanner, SC como abreviación de escáner, new scanner del system.in. Bien, entonces ahí hemos creado un objeto de la clase scanner que va a estar leyendo lo que el usuario escriba desde el teclado, que es la entrada estándar por omisión. Ahora ya podemos leer el número, ¿no? Vamos a mandar un mensaje, para eso usamos system.out.println y escribimos ingrese el día, el número de 1 a 7.
Y ahora vamos a leer el día. Ya, para leer hay que recordar que necesitamos hacer dos cosas. Leer el valor propiamente tal y guardarlo en una variable para poder usarlo después ese valor. Entonces vamos a crear la variable número de tipo entera. Y número, aunque podría ser más chico porque si es un valor de 1 a 7, podríamos usar un byte. Un byte usa 8 bits y 8 bits son suficientes para un número tan chico, ¿no? Entonces sería byte número. Igual, leemos con escáner. Para leer con escáner primero va el nombre de la variable de tipo escáner que hemos creado, punto, next, y después va el mismo tipo de datos que estamos guardando. En este caso estamos guardando byte, entonces ponemos next byte. Y paréntesis abierto y cerrado para indicar que esto es una operación y no es una variable. Ya, ahí estaría hecha la entrada. Hemos leído el dato. Imprimimos el mensaje apropiado para solicitar la información y luego leemos el dato. Y aquí en la lectura está hecha aquí. Esto es lo que lee, ¿eh? Ojo. Esta instrucción, este método es el que lee. Es c.nextByte, va a ir al teclado y va a extraer lo que el usuario escribió, lo va a convertir a byte y lo va a entregar. Cuando entregue el valor, nosotros vamos a tomar ese resultado y lo vamos a guardar en la variable número, que es de tipo byte. Bien, ya que tenemos la entrada, el siguiente paso sería el proceso. Y el proceso, dentro de él, está ejecutando la salida. ¿Ya? Dentro del proceso va la salida, que es escribir el nombre del día de la semana. Según lo llevamos a Java como switch. Sería así, switch. En paréntesis va el nombre de la variable que vamos a operar, sería número. Y entre llaves se arma el bloque switch. Aquí tenemos que poner los casos, ¿no es cierto? Sería case 1, dos puntos, y en este caso sería escribir, sería system.out.println domingo. Y después de esto vendría el break. Y lo mismo tenemos que hacer para todos los demás días, ¿no? Entonces estas dos líneas las voy a copiar y las voy a pegar 7 veces. O sea, 6 veces. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, vamos a seguir editando esto. Sería domingo, lunes. Bueno, los días de la semana en realidad en español van con minúscula. Y en inglés van con mayúscula. A veces nos confundimos y lo hacemos al revés. En inglés lo ponemos con minúscula y en español con mayúscula. Pero eso es un error. Ya, lunes, martes, miércoles, jueves. Me salté el viernes. Ahí sí. Viernes y sábado. Ahí sí. Ya, ahí están todos los días de la semana. Y aquí iría de otro modo que sería default. No, ahí sí. Ya, y ahí estaría el proceso, ¿no? Repasemos el proceso. Me falta cerrar. Está más abajo. Ahí está la llave del switch. Ya, ahí estaría el switch.
Ahí está el proceso. Entonces switch según número, y aquí estarían los casos, el 1, el 2, el 3, el 7 y el default. Recordemos cómo funciona switch. Switch funciona de tal manera que evalúa el valor de número de esta variable y busca con cuál de los casos es igual. Entonces número es igual a 1, ejecuta eso, y break lo que hace es terminar el bloque. O sea, si hay un break y estoy dentro de un bloque de llaves, lo que hace break es que te tira fuera de las llaves, a la línea siguiente de las llaves. Eso hace break, ¿ya? Donde pilla un break. Esto funciona como un salto, ¿no? Son etiquetas, case 1, y switch va a saltar a la etiqueta que corresponde. Va a ir etiqueta por etiqueta buscando un valor que coincida. Si no coincide con ninguno, se ejecuta default, ¿ya? Si coincide con alguno, entra, ejecuta la instrucción, que sería imprimir el nombre del día, y el break te saca fuera. No deja que continúe ejecutándose el resto, sino que te saca fuera del switch. Y ahí está el programa. Ahora habría que ejecutarlo, ¿no? Lo grabamos, ahí ya está en azul, estamos bien, podemos ejecutarlo. Vamos a abrir la carpeta contenedora, pero con CMD. Ahí estamos. Voy a agrandar un poquito la letra. Ahí. Ahí está el programa que queremos ejecutar, se llama guía2ej2.java. Lo vamos primero a compilar, sería java guía2ej2.java. Veamos si hay errores. No hay ningún error, podemos ejecutar el programa. Lo ejecutamos con Java. Eh, Recordemos el efecto de compilar, ¿ya? Voy a desplegar el directorio. Esto es lo que hay en el directorio. Está el archivo guía2ej2.java y se acaba de crear el archivo guía2ej2.class. Este es el archivo compilado que está en bytecode y este es el que se ejecuta, no el fuente. Por eso si no funciona la compilación, este archivo no se genera y no tenemos nada para ejecutar. Ejecutar necesita el punto clase, ese es el que se ejecuta. Para compilar decimos Java guía2 ej2, sin decir punto .java, porque punto .java es el archivo fuente, el que tiene el código que nosotros escribimos. Pero la máquina virtual lo que ejecuta es un archivo punto .class. Pero no es necesario pasar la extensión, solo el nombre de la clase. Error nos ha encontrado. Ah, lo escribí mal. Faltó la U. Okay, entonces ahí escribimos Java guía2 ej2, ejecutamos. Y ahí se está ejecutando nuestro programa. Nos está viendo ahí el día con un error ahí. Eso lo habíamos conversado la semana pasada, cómo resolverlo. Es un número del 1 al 7. Probemos con el 3. Martes. Muy bien. Ejecutémoslo de nuevo. Con el día 1. Domingo. Con el 7. Sábado. Y un valor fuera de rango, por ejemplo, -1. Error, el número está fuera de rango. Bueno, salvo por las tildes, el programa está bien, ¿no? Habíamos visto que eso era un problema por los tildes era por el tipo de codificación que teníamos de nuestro archivo, que lo tenemos en UTF-8 y el CMD está en ANSI. Tenemos que cambiar a ANSI, guardar, y ahí ya corregir el tema de los tildes. Voy a corregir los tildes solo en el programa, voy a dejarlo otro tal cual por ahora, y en los mensajes, ¿no? Entonces aquí sería el día, el número. Ya. Esto no pasa con todos los editores de texto para programación, pero sí pasa con Notepad++. Ya, ahí está corregido.
Vamos a ejecutar. Parece que tengo abierto el CMD. Sí. Ejecutamos de nuevo. Ah, primero tenemos que compilar, cosa que los cambios que acabamos de hacer surjan efecto. Sería Java. Ahí compiló. Y lo ejecutamos. Ahora sí, se ven los mensajes correctamente. Ingresa el día en número. Ya, probemos con el 1, domingo. Probamos con el 3 de nuevo, martes. Probamos con el 7, sábado. Y con un -1. Error, el número está fuera de rango. Ya, y eso es, así es como nosotros programamos en Java el ejercicio 2. En este ejemplo nos sirvió para practicar nuevamente switch y ver cómo nosotros podemos implementar el según del pseudocódigo a Java. ¿Qué les parece? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Por qué se usa byte en vez de int? Puede usar int y no hay ningún problema. Lo podemos cambiar. Yo lo hice por un tema pedagógico para que conocieran, o sea, ya lo conocían, lo habíamos conversado, pero más que nada para que lo practicaran. No, no hay otra razón. Ahora, ¿por qué usar byte y no usar int? Aquí en este programa tan chico, en realidad da lo mismo, podría usar int y no hay problema. La gracia de byte es que solo está usando 8 bits de memoria, en vez de usar 32 bits que usa un entero. Como es un solo byte, eh, no me ahorro mucho, pero si tuviera que leer no un número, sino tuviera que leer 1 millón de números, ahí sí se notaría un poquito la diferencia en cuanto al ahorro que estaba haciendo. Porque un entero usa 4 bytes, ¿ya? Pero de los 4 bytes, los 3 primeros van a estar en 0 y solo el último byte va a tener información, porque el número va de 1 a 7, ¿ya? Y si te acuerdas de los números binarios, no sé, pues voy a ponerlo en 8 bits, el 0 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese sería el valor 0, ¿ya? Y el 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Sería el 1, ¿ya? Y si yo lo uso ¿cómo que se llama? Eso sería lo que me estaría gastando para el número. Y son suficientes para guardar un valor de 7 dígitos. Pero si yo uso un entero, serían 4 bytes. Entonces sería 1, 2, 3. Voy a copiar esto acá. 4. Y eso sería el valor 1 como entero. Eso es lo que pasa en la memoria. Y este sería 1 como byte. Voy a borrar el 0. Ya, entonces si te fijas, si yo guardo un número que es tan chiquitito como de 1 a 7, los primeros 3 bytes del entero van a estar en 0 siempre. Siempre. Entonces, los 0 a la izquierda no valen, no los necesito. Entonces basta con un byte. Entonces el sentido de usar byte aquí es simplemente ahorrar espacio de memoria. Para este programa tan chico no es significativo, lo que me estoy ahorrando son 3 bytes, o sea, nada. No es nada. En un programa que use intensivamente la memoria, ahí sí ahorrarse unos bytes es importante, pero en este da lo mismo. Entonces la única razón de usar byte en vez de entero es más que nada por un tema pedagógico y poder explicar esto. La diferencia entre un byte y un entero y eso. Ya, esto igual tiene sus peligros porque si usamos un byte, este byte crece, pero tienes el problema del overflow. O sea, si yo voy, por ejemplo, incrementando esta variable, tengo que tener cuidado de no salirme del rango de los bytes porque una vez que llegue a 1 acá, si yo le sumo 1, va a volver a 0. Y eso va a ocurrir antes que acá, porque acá una vez que se complete este byte, después va a pasar el 1 acá nomás. Va a haber un 1 aquí
y lo demás va a estar en 0. Tengo más espacio para ir creciendo en el número. Ya puedo guardar almacenar un número más grande. Entonces, un byte sirve para números más grandes que los bytes. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Les parece si vemos otro ejercicio de la guía? Uno con Yo info. tengo una consulta, profe. Dale. Eh, la misma variable escáner que creo puede servir para leer otras variables. Sí, no es necesario que vuelvas a crear otro escáner. No se crea un escáner por variable. Ya, sino que tú creas un escáner y eso lo usas en todas tus lecturas. Ah, ok, gracias. De nada. A ver, construye un programa Java que dado los lados de dos rectángulos determine si uno cabe en el otro. Si este usa if. Ya, este no es muy largo. Vale. Entonces el ejercicio 6, vamos a guardarlo al tiro. Guía 2, EJ6.java. Ya. Ujú. Bien, hagamos el análisis primero, ¿no? ¿Cuál sería la entrada? Dice, construir un programa Java que dado los lados de dos rectángulos determine si uno cabe en el otro. Ya, los lados de dos rectángulos. Bien, entonces, si vamos a leer los lados de un rectángulo es una figura geométrica, ¿no es cierto?, que tiene dos lados paralelos que son de igual dimensión. Entonces, por rectángulo necesitamos leer el lado, largo y ancho de cada rectángulo. Ya, por lo tanto, tendríamos que leer el largo 1, largo 2, ancho 1, ancho 2. Eso es lo que vamos a leer, ¿cierto? Y la salida, indicar si un rectángulo cabe en el otro. Y el proceso. Bueno, en el proceso, para que uno quepa en el otro, tanto el largo como el ancho debe ser más chico. Ya, por ejemplo, si el rectángulo 1, no sé, mide 10 y el largo, y en el otro mide 5, entonces podría ser que cupiera, pero va a depender del ancho, porque si el ancho del 2 es mayor que del 1, ya no cabe. Hay un solapamiento, habría una intersección, pero no estaría dentro de. Para que esté dentro de, el rectángulo 2 tendría que ser tanto el largo como el ancho más pequeño. Ahora la pregunta es simétrica porque aquí dice, determine si uno cabe en el otro. No si el primero cabe en el segundo o el segundo cabe en el primero, sino si uno cabe en el otro. Por lo tanto, tendríamos que hacer dos veces la pregunta, hacia un lado y hacia el otro. Entonces, más o menos sería así. Si largo 1 es mayor a largo 2 y ancho 1 es mayor a ancho 2, entonces escribir el rectángulo 1 cabe en el 2. Si no, tenemos que chequear si pasa lo contrario. Si voy a copiar y pegar porque es lo mismo, pero no te estoy preguntando por menor y no por menor igual, porque pregunta si cabe en otro, pero el perímetro del rectángulo, el borde, se considera que es como una frontera, no que es el interior. ¿Ya? Entonces, es como que el borde no es cancha, digamos.
sea que la línea es fuera, una cosa así. Entonces, si ya tocando la línea, no cabe. ¿Ya? Si toca el borde. Entonces, por eso estoy preguntando por mayor. Y acá sería lo mismo, pero preguntar por menor. ¿Ya? El interior, el borde, no es parte del interior. Entonces, escribir el rectángulo 2 cabe en el 1. Si no, escribir ninguno de los rectángulos cabe en el otro. Ya, revisemos bien si está esto correcto. Hay un error de la... Ya, fin sí, que no se nos olvide. Y fin sí. Bueno, ese sería el proceso. Veamos si está correcto. Si largo 2, largo 1 es mayor que largo 2 y ancho 1 es mayor que ancho 2, entonces, bueno, el mensaje está al revés porque si el 1 es más largo y ancho que el 2, significa que el 2 cabe en el 1. Entonces el rectángulo 2 cabe en el 1. Y por lo tanto este también tiene que estar al revés. Es el 1 cabe en el 2 y en este no cabe ninguno. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo quedaría nuestro programa Java? Bueno, lo primero sería public class. El nombre de la clase que debe coincidir con el nombre del programa sería guía 2 EJ6 public static void main string. Esto lo van a escribir tantas veces que con una guía que se hagan ya se lo van a aprender de memoria. Lo primero, ¿no es cierto?, es leer los datos de entrada, por lo tanto necesitamos el escáner. Sí, escáner SC es igual a new scanner system.in, mensaje de salida, ingrese el rectángulo 1, largo y ancho. Entonces sería el largo. Vamos a usar ahora un entero. C.nextInt ancho igual a sc.nextInt. Vamos a poner largo 1 como lo habíamos dicho al principio. Ancho 1. Esto lo copiamos para el segundo rectángulo. Ingrese el rectángulo 2. Y es lo mismo, pero acá largo y ancho 2. Ahí estaría hecha la entrada. Hemos leído los 4 valores que habíamos dicho que hay que leer en la entrada, que es el largo y el ancho de cada rectángulo, largo 1, largo 2, ancho 1, ancho 2. Ahí está el mensaje que pide el primer rectángulo. Entonces salida a la pantalla con system.out.println y la lectura desde la entrada estándar, que es system.in, lo hacemos con el escáner. sc.nextInt, usamos nextInt porque la variable es una entera. Int largo, nextInt. Leemos largo 1, ahí está, sc.nextInt, y el ancho 1. Y lo mismo para el segundo rectángulo. Ya, ahora lo que nos convoca, ¿no? El sí, entonces sí, no. Eso es lo que estamos practicando esta semana. Y sería sí, largo 1 mayor a largo 2 y ancho 1 mayor a ancho 2, entonces. Bien, el sí es un if. If, Profe, ¿no llamó al escáner? sí, a la importación. Tienes razón. Faltó importarlo. Ahí está. Muchas gracias. Ya, entonces vamos con el if. Sí, entre paréntesis siempre va la pregunta. Y aquí la pregunta es largo 1 mayor a largo 2. Y el i en Java
es este, el i lógico, doble ampersand, ancho 1 mayor a ancho 2. Ya. El entonces no va, se pone llave, se abre llave y se cierra llave. Ahí estaría la primera parte del sí, entonces si no. Acá. Sí sería if. Entre paréntesis obligatoriamente tiene que ir esta expresión. Pongo la misma expresión. Lo que cambia es el i por doble ampersand. Y entonces en Java no existe y se pone la llave. Abrimos llave y cerramos llave. En este caso el mensaje, tengo que poner ahí un mensaje que es el rectángulo 2 cabe en el 1. En caso contrario, else, y decimos if de nuevo, copiamos la expresión, la vamos a ajustar, ajustamos la expresión, abrimos llave y cerramos llave, y acá el mensaje es prácticamente igual, copiamos y pegamos, pero acá es el rectángulo 1 que cabe en el 2. Y finalmente, de lo contrario, ¿no es cierto? Else, si no, es cuando ninguno cabe en otro. ¿Ya? Y ahí damos el mensaje, ninguno de los rectángulos cabe en el otro. Bien, ahí estaría el programa. Repasemos un poco antes de ejecutarlo. Lo grabo con control S, ahí queda grabado, se fijan, se puso azulito. Bien, le dimos con escáner los datos de entrada, el largo 1 y el ancho 1 con sc.nextInt para el rectángulo 1 y rectángulo 2, y el proceso lo hacemos con if. Si largo 1 es mayor a largo 2 y ancho 1 es mayor a ancho 2, entonces, ahí estaría la llave, escribimos el rectángulo 2 cabe en el rectángulo 1, cerramos la parte del entonces, este es el bloque de instrucciones entonces, else significa si no, entonces aquí sería si no, en el caso contrario, en el caso falso, volvemos a hacer un if y preguntamos si largo 1 es menor que largo 2 y ancho 1 menor que ancho 2, entonces escribimos en pantalla system.out.println, eso es escribir, el rectángulo 1 cabe en el rectángulo 2. Si no, en el caso contrario, en el caso falso, que sería else, lo que está entre llaves. Y eso es system.out.println, es decir, escribir, ninguno de los rectángulos cabe en el otro. Y sería, aquí está el fin de llave, que hay que revisarlo. Esa llave cierra ahí, esa cierra ahí, esa es del static void main y esa es del class. Ya, entonces ahí lo que nos queda es ejecutar y ver que esté correcto, ¿no? Abrimos la carpeta contenedora y lo abrimos en cmd. Hacemos dir, ahí estaría el que queremos ejecutar. Compilamos primero. Hay un error. Ya. El error es que la clase es EJ con minúscula y nosotros acá en el archivo puse EJ con mayúscula. Se fijan ahí está con mayúscula y ahí está con minúscula. Entonces el nombre del archivo tengo que corregirlo. O corrijo el nombre de la clase. En este minuto me sale más fácil corregir el nombre de la clase porque lo hago en el archivo que tengo abierto. Paso a J mayúscula, guardo, vuelvo, compilo de nuevo y ahora no hay errores de compilación. Limpiamos la pantalla y podemos ejecutar. Ejecutamos con Java, sería guía 2 EJ6 y ejecutamos. Bueno, de nuevo el problema con las tildes. Ingresa el rectángulo 1, largo y ancho. El largo, suponte 10, el ancho 5. El rectángulo 2, vamos a hacerlo más chico.
el rectángulo 2 cabe en el 1. Pongamos el caso contrario, sería 8 y 4, 10 y 5. El rectángulo 1 cabe en el 2. Y ahora unos que no quepan. Por ejemplo, 10 y 5, 8 y 7. Ninguno de los rectángulos cabe en el otro. Cerremos eso. Y ahí está. Eso es. Hemos visto dos ejercicios de la guía que nos han permitido, ¿no es cierto?, practicar estas estructuras de control condicional, el sí, entonces, si no, y el en caso de o según, que en Java son if, else, sería if es sí, else es si no, y el switch, que es el según. Ahí están. Bueno, estos dos ejercicios yo los voy a subir a la plataforma para que los estudien con paciencia, y también voy a subir el video para que lo puedan revisar. No sé si tienen alguna pregunta de este último ejercicio o una pregunta en general de lo que hemos visto. ¿No? Bien, les dejo entonces un ejercicio de tarea. El ejercicio 1 de la guía está en Moodle, el laboratorio virtual de programación, para que lo programen ahí, por favor, para yo poder revisarlo con mayor facilidad. ¿Ya? Bien, si no tienen preguntas, lo dejamos hasta aquí. Ha sido un gusto de poder verlos, de estar con ustedes esta mañana. Espero que estén muy bien, que tengan una bonita semana y que aprendan mucho de programación. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Nos vemos mañana a la misma hora. Sí, profe. Chao, que estén bien. Gracias. Adiós. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.